En la Biblia habla de que el día de descanso son los sábados, donde ahora se menciona que es el domingo. En ninguna parte la Biblia habla que el día de descanso sea el domingo. Eso viene después de que se establece ese calendario gregoriano. ¿Ya? En el orden bíblico, el sábado tiene tres sentidos muy importantes, que era el sábado de Dios y descansó Dios el día séptimo, el sábado de Dios. Dos, el sábado social, que fue el que Dios estableció para el pueblo de Israel. Y tres, el reposo para el pueblo de Israel si se acogían al plan de la misericordia de Dios en el sentido de restaurar el reino a Israel, cosa que ellos desecharon según San Juan capítulo 1 del verso 11 en adelante. Y el cuarto sábado está relacionado con el que menciona el escritor a los hebreos cuando dice, pero aún queda un reposo para el pueblo de Dios, hablando de la restauración futura de Israel. Es interesante que se comprenda que según Levítico capítulo 27, el último texto, ustedes van a encontrar que textualmente leemos, estos son los mandamientos que Jehová Dios ordenó para los hijos de Israel en el monte Sinaí. Luego vamos a encontrar cómo cuestiona Dios el mal uso que se le da a ese día que Dios estableció como un reposo social, pues ellos invirtieron el objetivo con el cual fue puesto y entonces comenzaron a hacer lo malo. Lean Isaías capítulo 1. ¿Para qué me sirve Jehová? ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Cansado estoy de soportarlos. Vuestras lunas nuevas, vuestros días sábados, son iniquidad. No los puedo sufrir. En el capítulo 2, el verso 11 del libro del profeta Oseas dice, haré cesar todas sus festividades, sus lunas nuevas y sus días sábados. Luego, cuando Jesús viene, encontramos una enseñanza muy interesante cuando los discípulos recogen espigas un día sábado. Los fariseos, que eran los llamados a guardar y además exigir que se guardara el sábado, porque vivían bajo la ley, cuestionaron a Jesús por la actitud de los discípulos. Y él les dijo, ¿acaso ustedes no han leído cómo David entró en un día sábado y comió de los panes de la proposición que no le era permitido comer sino a los sacerdotes y fue hallado sin culpa? Si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, ustedes no condenarían a los inocentes. O sea, Jesús fue severo. Punto seguido va y se encuentra en el templo a un hombre que tiene la mano seca. Sí. Ahora ya no son ellos, sino él el que les dice, ¿es lícito sanar en día sábado? Entonces ellos reaccionan, no, hay 6 días en los cuales pueden, el día séptimo no pueden. Entonces les coloco un ejemplo. ¿Cuál de ustedes, si su asno o su buey cae en una zanja un día sábado, no van a rescatarlo? ¿La reacción natural de ellos cuál es? Claro que sí. Entonces Jesús les dice, ¿no vale más el hombre que el asno? Porque para Jesús siempre fue primero el hombre.
Pues al final es la cabeza de la creación. Y para mostrarle a ellos que para él era más importante el hombre que el animal, entonces le ha restaurado la mano al que la tenía seca. Luego ustedes van a encontrar en la carta de Pablo a los Colosenses cómo leemos en el capítulo 2, verso 16. Dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, en días de fiesta, lunas nuevas o días sábados. Porque en Colosas se levantó una corriente que quería llevar a la iglesia a prácticas que, más allá de ser gnósticas, mezclaban la ley con la gnosis para hacer creer que llevaban una religión pura. Y al juzgar a los creyentes, porque no guardaban las festividades de la ley, entre ellas el día sábado, entonces él les dice: no permitan que eso suceda. Porque eso era simplemente sombra de lo que había de venir. Y en este caso, el cumplimiento de la ley y los profetas es Jesús. Y por eso Jesucristo fue claro en San Mateo capítulo 11, el verso 28, le dice a la gente: vengan a mí todos los que están trabajados y cansados, y yo los hago descansar. El verdadero sábado para el creyente en la dispensación de la gracia es Jesús. Ahora bien, permítanme ir un poquito más allá. Tengan en cuenta que podían darse en una sola semana 2 sábados. ¿Cómo así? Sí. Si la Pascua comenzaba el día sábado de la semana y terminaba el día viernes, pues ese viernes era sábado y al otro día era sábado. Entonces aquí las personas lo que tienen que saber es establecer las diferencias para que no se generen confusiones. Pero a grandes rasgos lo que sí debe quedar claro es que Dios estableció en el pueblo de Israel el sábado con un fin, y ellos lo corrompieron. El día sábado universal como un sábado social, y el pueblo, la humanidad, nunca lo aprovechó. Todo porque se extraviaron y comenzaron a hacer cosas que no convienen. En razón a eso, Dios se queja diciendo: no me sirve esas prácticas, no las traigan, no las practiquen, más bien lávense las manos, ¿sí? Vuélvasen y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Porque con Dios es sencillo. Es mejor la obediencia que los muchos sacrificios.